Hoy es domingo 11 de octubre y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Revés constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no hay materia para impugnar las reformas de la ley electoral en Durango impulsadas por el PRI. A pesar de ello, la oposición acusa complicidad. Controversia, legal o política. El PAN entra en el debate por la legalidad y cuestiona la validez de las determinaciones que asume la principal tribuna del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma institución que avaló el controvertido triunfo de Felipe Calderón en 2006. Érase una vez. Creatividad. La imaginación, antecedente del arte, no tiene límites. Este joven artista ofrece el testimonio de sus manos. No hay límites para la veta creativa. Esto y mucho más. Quédese con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10. Es un placer para mí saludarles como siempre a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador de este espacio informativo y de comentario político. Hoy es domingo 11 de octubre y para este día les hemos preparado una serie de temas que consideramos recogen de alguna manera el acontecer de lo que sucedió en la semana en el ámbito de lo político, de lo económico, pero también tenemos propuestas de entretenimiento para ustedes. En el primero de los casos, ustedes recordarán la pugna que sostiene la oposición en contra del revolucionario institucional, fundamentalmente por un asunto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la controversia constitucional que promovieron Acción Nacional y el PRD, por la reforma electoral en Durango. Vamos justamente a este primer tema que es muy interesante, el análisis, el antecedente de lo que sucedió en torno a lo que la Suprema Corte decidió para Durango. Y es un trabajo que nos presenta nuestro compañero Iván Barrios, el revés constitucional, en este caso, para la oposición al PRI, aquí en Durango. Luego de los recursos de inconstitucionalidad que habían formulado diputados de la 64ª legislatura del Congreso del Estado, así como el Partido de la Revolución Democrática, a las reformas hechas a la ley electoral de Durango, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó los argumentos y declaró válidas las reformas. La decisión se tomó gracias a que si bien hubo errores de entrada de parte de los legisladores priistas en la ley, aquellos fueron enmendados y con ello los magistrados no encontraron recursos para echar abajo la ley electoral. El alto tribunal validó que la Comisión de Fiscalización se encarga de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos que reciban los partidos políticos estatales, el régimen legal de las coaliciones y el tope de gastos de campaña. Así pues, los artículos que se modificaron fue el artículo 43, el artículo 92 y el artículo 98 de la Ley Electoral de Durango. En el artículo 43 marca la normativa lo que se tiene que seguir para la conformación de las coaliciones. En este artículo la oposición pretendía que los votos se sumaran para los dos partidos y con ello buscaban la supervivencia de partidos como el PT o el Partido Duranguense. Al principio la ley marcaba que los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para el partido o partidos bajo cuyo emblema o emblemas o colores participaron en los términos señalados en el convenio de la coalición, y al hacer las modificaciones la ley quedó de esta manera. Los partidos políticos que hubieran coaligado podrán conservar su registro al término de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del 2% de la votación emitida que requiere cada uno de los partidos políticos coaligados. En el artículo 92 se marca que la Comisión de Fiscalización será la encargada de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos que reciban los partidos políticos y agrupaciones políticas acreditadas o con registro en los términos de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables. El artículo 98 señala que las campañas electorales de los candidatos a gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos tendrán un tope de gastos que fijará el Instituto Electoral y de Capacitación Ciudadana para cada campaña, con base en los estudios que el propio instituto realice. Ya con la resolución emitida por parte del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Jorge Herrera Delgado, aseguró que este dictamen avalaba el buen trabajo de la presente legislatura. El PRD
y el propio Partido de la Revolución Democrática. Quiero decirles que queda bien claro que la queja de inconstitucionalidad quedó resuelta y que declara válido y constitucional lo que ha hecho el Congreso del Estado. Sobre todo eso es muy importante, el procedimiento que estaban impugnándolo y los que se mencionan por parte de este que es el más alto tribunal de justicia en nuestro país. Por un lado, lo concerniente a la Comisión de Fiscalización, que queda firme con sus facultades en torno a investigar y a saber acerca del origen, el monto y destino de los recursos públicos que reciben los partidos. De la misma manera, queda firme el régimen legal de coaliciones y lo relativo al tope de gastos de campañas. Declara constitucional las facultades que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene, y creo que queda claro el resolutivo que no es la primera ocasión que las acciones de inconstitucionalidad que promueven los propios diputados, que nunca han sido una instancia ajena, sino los propios diputados, han sido sobreseídos, y ha quedado en claro que el trabajo de la legislatura queda en firme. Me gustaría, si me permiten, dejar bien firme esta parte. Algunos han dicho que ha habido demasiadas impugnaciones al trabajo que ha hecho el Congreso. Por su parte, la oposición, en voz de la diputada panista Claudia Hernández Espino, señaló que la resolución emitida por el Supremo Tribunal, si bien desestimó las quejas, hizo que los priistas enmendaran sus errores para que la ley pasara sin contratiempos. De que hay que recordar que en este Congreso se fueron corrigiendo las cosas, porque el PRI, el grupo parlamentario del PRI, por supuesto que sabía que la Corte iba a dar para atrás, por ejemplo, a lo que es al diputado 18, lo que se refiere a la fórmula para la distribución de los recursos para los partidos políticos, lo que se refiere a los topes de campaña, y de estos puntos, como otros, el PRI fue metiendo reversa. ¿Con qué intención? Con la intención de dejar sin materia a la propia Corte para poder determinar al final esto. El capítulo siguiente de esta historia será la resolución de la Corte en torno a la modificación hecha al artículo 52 de la Ley Orgánica del municipio de Durango. Los diputados de oposición afirman que en el tema se verá recalcado el escenario que se vivió con esta resolución, ya que los diputados del PRI resarcieron todos sus errores y recompusieron el camino para no volver a sufrir un descalabro por parte de los tribunales, como sucedió cuando pretendían tener 18 diputados.